Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que vieron con decepción que en 2015 no habían ni autos ni patinetas voladoras, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Volver al Futuro de Robert Zemeckis. Bienvenidos sean. Estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor al cine, que ya más que amor es como una obsesión poco sana, una adicción al cine. El día de hoy vamos a abordar una película que es parte de mi infancia. Por supuesto, hemos hablado de muchas películas que en la época de los ochentas, cuando éramos niños, pues nos marcaron, pero esta en particular dejó en mí una huella indeleble. Yo no cometería la imprudencia de decir que es mi película favorita porque no lo es, pero ciertamente está en el top de las películas que me marcaron en mi infancia. La película es Volver al Futuro, o debería decir películas porque son tres, y es una trilogía de la que no se puede hablar sin enumerar las tres al mismo tiempo. Son parte de un mismo ciclo dramático, de una misma historia. La película de Volver al Futuro corrió bajo la dirección de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis en ese entonces era un jovencito, era un Nobel, un nombre poco conocido en el medio cinematográfico, que se convertiría después en uno de los directores más interesantes de su generación, con películas tan dispares o tan diferentes temáticamente como Forrest Gump, como Contacto, y recientemente hizo una versión modernizada de esa película que se llama Las Brujas, que era que es un remake de una película que se hizo en los 90 bajo bajo el amparo de Jim Henson. De hecho, creo que fue su última película. Es más, el Expreso Solar también es una película de Robert Zemeckis. Es un director que tiene una filmografía muy, muy variopinta y la calidad varía también mucho, pero va de genialidades y de películas muy premiadas hasta películas intrascendentes. En este caso, Robert Zemeckis hizo una cinta que planteaba un tema que ya se había abordado en la ciencia ficción, pero que en el cine no había sido tratado, al menos no de la manera en la que ellos lo hicieron. Su idea original era que un refrigerador iba a funcionar como máquina del tiempo. Robert Zemeckis y Bob Gale partieron de una idea. Se preguntaron una vez, me parece que fue Bob Gale el que estaba arreglando el desván en la casa y se encontró el anuario de su papá. Ustedes saben que en Estados Unidos tienen la costumbre de sacar estos libritos con las fotos de la generación, de todos los miembros de la generación de una escuela, y en ese anuario, pues él se vio a su papá y se preguntó a sí mismo, si hubiera estado en la prepa con mi papá, ¿habríamos sido amigos? Porque pues capaz que no, ¿no? O a lo mejor sí. Y de ahí surgió todo esto del muchachito que viaja en el tiempo y se encuentra a su papá justo cuando tiene la misma edad que él. Y pues de ahí surge todo Volver al Futuro. La película es una obra maestra de la producción porque tuvo todo en su contra y a pesar de que tuvo todo en su contra, se logró realizar, y no solo se logró realizar, sino que logró ser sumamente exitosa, garantizando la realización de dos secuelas que no estaban ni siquiera proyectadas. Bob Gale y Robert Zemeckis pusieron en el final de la primera película un anuncio que decía continuará
y dejaban un final abierto, pero solo como una broma, como una payasada. Nunca tuvieron la intención de seguir contando la historia, pero cuando la película tuvo mucho éxito y se les autorizó a hacerle secuelas, pues dijeron de aquí soy. Hay que reconocerles que siempre han sido muy respetuosos de su obra, siempre han sido unos directores con un compromiso artístico que no se puede poner en tela de juicio porque se negaron a hacer más películas. Cuando pudieron haber hecho muchas más, ellos decidieron que la película de Volver al Futuro termina en la 3 y que se acabó, no hay más. Aunque hubo un videojuego que produjo una empresa que se llama Telltale, que precisamente funciona como secuela de la trilogía y que el mismo Robert Zemeckis dijo, bueno, quieren un Volver al Futuro 4, ahí está, jueguen el juego. Y para él ese videojuego es la conclusión no solicitada de su saga, porque no va a haber más, así que si quieren Volver al Futuro 4, compren y jueguen ese juego. Por cierto, está muy divertido. En esta película, uno de sus cartas más importantes fue un reparto perfecto. Eligió a los actores precisos para cada uno de los papeles. Tanto así que en el papel original de Marty McFly, el adolescente que viaja en el tiempo, se había originalmente otorgado el rol a un actor muy diferente a Michael J. Fox, quien sería el que finalmente se llevó ese papel. Este actor venía de hacer La Mosca 2, era la secuela, tampoco una secuela tampoco solicitada eh, de La Mosca, de la versión ochentera de La Mosca. Era un muchacho muy talentoso, incluso una pista, es un actor que aparece muchos años después en Pulp Fiction, haciéndola de un drogadicto que le vende drogas a John Travolta, Eric Stoltz. Eric Stoltz era originalmente Marty McFly, pero no los convenció y ya tenían pues un 15 o 20% de material rodado y no les convenció el lugar hacia donde estaba llevando Eric Stoltz el papel y se atrevieron a refilmarlo todo. El problema es que en ese entonces Michael J. Fox ya era una estrella de televisión y él estaba en un programa de televisión, nunca recuerdo el nombre porque es un programa que yo no vi, pero que en Estados Unidos era muy popular, creo que se llamaba Growing Pains. Entonces él tenía ese compromiso y él no podía filmar la película y él aceptó siempre y cuando la prioridad fuera el programa de televisión. Entonces todo el rodaje se armó para aprovechar el poco tiempo que tenían a Michael J. Fox presente. Es una persona, fue un periodo de su vida en el que se la pasó durmiendo en el coche, que llegaba a dormir al camerino, que no descansaba, pero logró sacar la película y por eso es que hay tantas escenas de noche en la película, porque no podían usar a Michael J. Fox más que en el horario que le dejaba libre su programa. Otro reparto sumamente relevante es el de Crispin Glover, que hace de el papá de Michael J. Fox y que a la postre terminaría creando un conflicto que derivó en una ley y en una serie de reformas, porque él interpreta al papá de Marty McFly y cuando se hicieron las secuelas hubo problemas con él y no lo contrataron, buscaron un actor que se le parecía mucho, es muy incómodo. Y esto resultó en una serie de demandas porque utilizaron su aspecto físico en un actor que se le parecía y lo despidieron. Y eso derivó en una serie de leyes y de ordenamientos para evitar que esto se repitiera. Crispin Glover es un actorazo, pero también es un actor que tiene fama de tener un carácter muy inflexible. Thomas F. Wilson, que es Biff Tannen, que es el villanazo
más genial que hay en el cine de los ochentas, porque es el villanazo más villano del mundo, pero también es carismático. Es decir, lo odias, pero te cae bien, y era algo muy difícil de lograr. Llegó un momento en que sientes tanta simpatía por Biff como para que disfrutes sus fechorías, pero también sientes tanto odio por él como para disfrutar que le vaya mal. Entonces es un equilibrio que solo un buen actor como Thomas F. Wilson habría podido alcanzar. Además, como es bastante más grande que Michael J. Fox, resultaba imponente. Pero yo creo que la que más me gusta es Lea Thompson, una actriz jovencitísima, era más joven incluso que Michael J. Fox. Tengo entendido que tenía 17 años cuando hizo esta película. Y además que pasó por un trabajo de maquillaje que le envejecía sustancialmente al grado que ni su madre la pudo reconocer. Y todo esto se junta, toda esta producción se junta para hacer una serie de películas que dejaron marcada a toda una generación y que hoy en día siguen generando que hablar a pesar de que no hay una versión actualizada de Volver al Futuro. Desde 1985, que se estrenó la primera película, hasta la fecha, salvo las dos secuelas que son parte de la misma producción, no ha habido nada más. Unas caricaturas irrelevantes, uno que otro videojuego aquí y allá, una participación en programas de televisión de Michael J. Fox y de Christopher Lloyd, que no mencioné, pero que también es el elemento clave aquí, el elemento emulsionador de nuestra fórmula química, y ya, no hay más. Incluso Ghostbusters, del que se decía nunca iba a haber un remake o una secuela, ya hay no solo remakes, sino secuelas. ¿Tú cómo la viviste, Fernando? ¿Para ti cómo fue? Hola amigos, hola Paquito. Eh, yo sinceramente también debo decir que Volver al Futuro es una película importantísima en mi vida. Yo la vi por primera vez en el cine y recuerdo después haberla rentado en video, en Betamax, y haberla visto repetidas veces a lo largo de mi infancia. Es una película que me marcó definitivamente y que la he visto a lo largo de mi vida muchas veces, incluida una proyección digital que hubo hace como 12 o 13 años. Creo que fue la primera película que vi yo proyectada en lo que le llaman el DCP, Digital Cinema Package, que es una remasterización de la película que no está proyectada en cine, en película de 35 milímetros, sino en proyección digital. Y debo decir que la remasterización es impresionante, lucía impecable la proyección, y la vi, me parece, en el 2008, 2009 en los cines, y definitivamente puedo decir que la película no me deja de impresionar lo bien hecha que está, comenzando por, como mencionas, Paquito, el reparto. La química que hay es impresionante entre Michael J. Fox y los actores que hacen de sus padres, Lea Thompson y Crispin Glover. La química con el actor que hace del villano, Biff Tannen, también es impresionante, y definitivamente la mancuerna que hacen Michael J. Fox y Christopher Lloyd como el doctor Emmett Brown es entrañable, es una relación de héroe con su mentor, que quedó para la historia del cine, definitivamente. Y pienso que todos los elementos de la película están cohesionados de una manera impecable gracias al trabajo de director de Robert Zemeckis y gracias al guión estupendo que tiene la película, pero también no se puede dejar de mencionar la música.
escrita por este compositor llamado Alan Silvestri, que también hizo la música de Depredador, es otro de sus trabajos notables, pero la música de Volver al Futuro es excelsa, es una obra que me pone los pelos de punta cada que la escucho. Es uno de los mejores scores musicales de películas que he escuchado en mi vida. Alan Silvestri hizo un trabajo impresionante que dota a la película de una fuerza, de una intensidad notable. Y la dirección de Robert Zemeckis en todos los sentidos es impecable. No hay un momento de la película que me parezca flojo, que me parezca que no haya explotado a profundidad su potencial. No hay una sola escena que carezca de esta fuerza dramática que le imprime Robert Zemeckis desde el primer acto, desde que conocemos a esta familia patética, este papá y hermano de Marty McFly que se ríen de una serie televisiva viejita y que se ríen de una manera tonta. Son personajes muy ñoños que Marty McFly parece avergonzarse de su papá por lo tonto que es, por lo ñoño que es. La mamá, Lea Thompson, irreconocible, como dices, con este maquillaje que le ponen para aparentar que es la mamá del personaje encarnado por Michael J. Fox. Hace un trabajo excepcional que realmente parece que estás viendo a una señora, a una mamá de un adolescente, y Crispin Glover ni se diga. Y desde ese momento, desde que conocemos a esta familia y llega Biff Tannen, el villano de la película, llega y lo vemos humillar al papá de Marty McFly, se genera una empatía por los personajes. Desde ese momento yo siento un poco de lástima y cariño por estos personajes y entonces cuando Marty McFly viaja al pasado y vemos que se le está presentando la oportunidad de corregir, por así decirlo, situaciones de la juventud de sus padres, uno como espectador está totalmente inmerso en la ficción y está uno comprometido con los personajes. Uno como espectador está deseoso de ver que Marty McFly logre su meta, que además es una meta de vida o muerte. Tiene que hacer que sus padres se conozcan y se enamoren, porque por un accidente derivado de su viaje al pasado en esta máquina del tiempo construida por el doctor Emmett Brown, en un accidente él impide que sus papás se encuentren por primera vez y se conozcan y se enamoren posteriormente, y entonces su mamá se enamora de él. Y entonces si él no logra revertir esta situación, si él no logra hacer que sus papás se terminen enamorándose como se suponía que tenían que hacerlo en primera instancia, pues él va a morir y sus hermanos van a morir, y nunca, o más que morir, nunca van a existir. Entonces es una situación dramática fuerte y que está lograda al 100%, a mi parecer. Y pues como buena película hollywoodense, como buen viaje del héroe, al final resulta que no solo logró la meta Marty McFly de hacer que sus papás se conozcan y se enamoren, sino que mejora su vida, termina influyendo en su futuro de una manera que sus papás son felices. Esta familia que conocemos en el primer acto, que nos da hasta lástima de verlos, de lo patéticos que son, al final, en el tercer acto, en el epílogo de la película, nos presentan que las consecuencias del viaje al pasado de Marty McFly son benéficas para su familia. Se revierte esta situación en la que Biff Tannen tiene acochinado a su papá
George McFly, en la que Biff Tannen humilla a George McFly una y otra vez. La única objeción que le pondría es algo que tú me hiciste ver, Paquito, en una ocasión, que en el epílogo de la película está como demasiado agringado el asunto de que ahora es George McFly el que humilla a Biff. Ahora el papá de Marty McFly, en vez de ser humillado, humilla. En vez de ser acochinado, en vez de ser maltratado, maltrata. Y eso, pues sí, pienso que es como una visión demasiado gringa de o eres el número uno o no eres nada. O humillas o te humillan. Esa sería como la única objeción que le pondría yo al epílogo de esta película. Pero esos son mis comentarios iniciales, Paquito. Y muy buenos comentarios son. Y fíjate que ya no me acordaba de eso que me cuentas, pero es cierto, sí, sí, sí es verdad que por lo menos la primer película mantiene esa línea. Y ahí es donde yo veo que aunque originalmente Bob Zemeckis y Bob Gale no querían hacer o no tenían planeado hacer secuelas, sí hacían falta porque en las posteriores películas Marty va aprendiendo más sobre la vida y eventualmente cambia eso, esa idea de que solo siendo un alfa agresivo vas a ser bueno. O sea, que solo el alfa agresivo, el alfa que humilla, el alfa que aplasta, puede ser un ganador, como si fuéramos lobos, ¿no? Entonces, eso no lo había yo meditado, pero tienes razón, y sí se me hace que hacer una segunda y tercera partes no solo no fueron en detrimento, sino que hicieron crecer la historia. Porque las tres películas son tres géneros cinematográficos diferentes y llevados muy bien. La primera película es una comedia romántica. La película tiene por objetivo regresar al presente, pero regresar a donde está la novia de Marty, donde está la mujer que él quiere, y también es volver a emparejar a sus papás y hacerlos descubrir qué fue lo que vio su madre de su papá, que es una persona tan dispareja, tan torpe, tan tímida, ¿cómo le hizo para que se enamoraran? En algún momento perdón, Marty dice, ¿cómo fue que nací yo? O sea, ¿cómo lograron que yo naciera? Pues, si mi papá es un pelmazo, fui casi un accidente o qué. Y toda la película es eso, ¿no? Lograr que se vuelvan a enamorar y es más, ahí el momento más romántico de la película cuando en el encanto bajo el mar, todos sabemos qué va a ocurrir porque la madre lo cuenta al principio, pero lo vemos ocurrir en tiempo real y es maravilloso. En el encanto bajo el mar, bailan ellos y se besan y Marty vuelve a existir y vuelve a la vida, ¿no? La segunda película es una película de vaqueros no es cierto, esa es la tercera, me equivoqué. La segunda es la de ciencia ficción, en la que Marty tiene que viajar al futuro porque su hijo cometió una serie de estupideces que lo van a llevar a la ruina. Y aquí es donde abordo otro tema. Ya había habido viajes en el tiempo en los medios antes. El que más fresco tengo es Viaje a las Estrellas, la serie original. El Enterprise en algún episodio descubre que volando a toda velocidad en sentido contrario del eje de rotación, viajan en el tiempo, pero estos viajes en el tiempo no mostraban verdaderas consecuencias en el futuro. Es decir, ellos viajaban, pero viajaban a dejar las cosas como estaban, pero no vemos realmente un impacto dramático en el mundo. Ellos viajan en el tiempo, pero al final regresan a su tiempo y todo sigue normal, o más o menos normal. Y era más o menos esta idea fatídica de que el tiempo pues transcurre de la misma manera sin importar qué tanto le metas mano, ¿no? Y en Volver al Futuro establecen una serie de reglas con las que están muy comprometidos y que establecen todos los conflictos de la película.
Mover un solo pelo en el pasado puede provocar una serie de cambios catastróficos. En la primera película es la desaparición de Marty y la inexistencia de Marty. Nunca queda muy claro cómo es que el tiempo se va desarrollando tan lentamente como para que Marty no deje de existir inmediatamente, pero siendo Marty el que evita que George McFly conozca a su propia madre, entonces si Marty deja de existir, ¿quién fue el que evitó que George conociera a Lorraine? Se vuelve es una palabra que usan mucho en la película, se vuelve una paradoja. Y estas paradojas son las que alimentan a la serie. De repente en la segunda película, Marty evita que su hijo cometa el error que eventualmente lo va a llevar a la cárcel, pero también pone en movimiento una serie de decisiones que van a culminar en un desastre. Marty se lleva un almanaque, que es una idea que todos tenemos, ¿no? Si yo conociera todos los resultados de eventos deportivos, volviera en el tiempo, apostaría a todos los ganadores y me forraría de dinero. Pero esto también va a llevar una serie una bola de nieve de eventos que va a convertir al mundo en otra cosa. En este caso, Biff Tannen del futuro viaja y se entrega a sí mismo este almanaque deportivo y construye un presente apocalíptico y fatal. Y entonces Marty tiene que volver en el tiempo para arreglar esto. Y en la tercera película es una película de un western, no un tributo, es una total recreación al cine del spaghetti western. Incluso el personaje adopta el nombre de Clint Eastwood. Se llama a sí mismo Clint Eastwood. Y es una comedia de aventuras, otra vez vuelve a ser una comedia romántica, pero ahora en el western, en los valores del spaghetti western. Incluso la fotografía se adapta a esa nueva estética. No solo el vestuario, no solo es la recreación del pueblo en los tiempos del viejo oeste. Y mantienen esto de entender el mundo en tres dimensiones, de entender el tiempo en tres dimensiones y de que todas las acciones llevan consecuencias y llevan cambios que pueden ser fatales al punto de tomar la decisión de destruir la máquina del tiempo. Pero la película termina nuevamente con ese final abierto que Bob Zemeckis y Bob Gale quisieron hacer desde siempre, pero esta vez sí nos cumplieron la amenaza de no seguir haciendo películas. Llega un tren volador, que es el Dr. Brown, que ya hizo familia, que ya tiene a sus hijos, y nos dan ese final feliz que todos queremos, y Marty ha aprendido la lección de que ser valiente no siempre significa pelearse, no siempre significa la agresividad alfa, sino que a veces simplemente hay que decir al carajo, vete al diablo, piensa lo que quieras de mí porque yo no necesito tu opinión yo no necesito de tu aprobación para sentirme un hombre, que es donde yo digo que reparan a la primera película. Y ahora Marty es un hombre nuevo, un hombre, un amo de dos mundos, ¿no? Regresa y ha superado al padre, ha superado a sí mismo, ha superado los errores familiares que se vienen arrastrando desde tiempos antiguos. De hecho, hay una escena en la que su antepasado en los tiempos del viejo oeste le dice que tenía un hermano que se llamaba Marty McFly, y que su carácter explosivo lo llevó a que lo apuñalaran y lo mataran. Entonces vemos que ha sido un error recurrente. Esto de la recurrencia, esto de lo que, de las historias que se vuelven a repetir y que se vuelven a repetir una y otra vez, es otro de los leitmotivs de la película. La película nos muestra tres veces lo mismo en tres épocas diferentes, pero logra crear drama con esas repeticiones para que no nos quejemos de ellas, sino para que las reconozcamos y las veamos como parte de esta teoría del tiempo, de que todo se va a repetir hasta que rompas el ciclo vicioso, hasta que creas o modifiques tu comportamiento y te salgas de ese ciclo repetitivo.
hay un Biff Tannen en el pasado, en el presente, en el futuro, y en todos el resultado va a ser siempre el mismo, Biff Tannen en recubierto de mierda. Y hasta que Biff Tannen no aprenda, no salga de ese círculo, va a seguir acabando siempre en la mierda. Marty es el que logra romper ese ciclo porque le llaman cobarde y no acepta el reto y se salva, pues. Y esa es la manera en la que las tres historias, que son tres géneros diferentes, que es un western, que es una película romántica, que es una película de ciencia ficción, y las tres se unen en una sola historia, en un solo arco dramático. Es una película, una producción que estuvo muy cerca de convertirse en una babosada, de convertirse en una porquería, que estuvo muy cerca de tener a Eric Stoltz en vez de Michael J. Fox. Y no es que Eric Stoltz no sea un excelente actor, pero definitivamente no es Michael J. Fox en Volver al Futuro. Estuvo a punto de tener por título que era marcianos o hombres espaciales de Plutón, porque uno de los ejecutivos decía que la palabra futuro ahuyentaba al público. ¿Recuerdan cuando el libro de los muertos se convirtió en The Evil Dead porque uno de los ejecutivos dijo que la palabra libro ahuyentaba al público? Pues en esta ocasión volvió a repetirse, solo que esta vez es una jugada majestuosa de política de Spielberg, que es el protector de CMX, siempre fue su padrino. Él le escribió una carta al ejecutivo agradeciéndole por haber mandado un memo de broma con el título de la película, y como este ejecutivo le dio mucha vergüenza admitir que no era broma y que era en serio lo de ponerle hombres espaciales de Plutón, pues la película se quedó como Volver al Futuro. Y montones de anécdotas de que estuvieron a punto de hacer que esta película no se completara, que esta saga no se completara. Y principalmente que hace poco, hace 5 años creo, Bob Gale y CMX dijeron, mientras nosotros vivamos, no va a haber secuelas. Y como ellos se quedaron con los derechos de explotación de la película, nadie puede pasar por encima su deseo. Y a mí me parece genial, porque yo en el 2009 fui con mi madre al cine otra vez a volverla a ver en cines, y me estremeció exactamente igual que cuando la fui a ver en 1985 y tenía yo, ¿cuántos? 6 años. Por cierto, llevaba yo un cómic de Katy la Oruga y se me perdió. Y cómo me traumatizó, que no se me olvida, tengo 43 años y no se me olvida que el día que fui a ver Volver al Futuro al cine, por cierto fue el Cine Pepe, dejé mi cómic de Katy la Oruga perdido y se me traumatizó y ahora no lo olvido. Si volviera en el tiempo me recordaría, hey niño, no dejes tu cómic de Katy la Oruga ahí, se te va a olvidar. ¿Cómo la ves, Fernando? Híjole, esos sí son traumas de la infancia, perder un cómic, la neta. Pero, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Las secuelas de Volver al Futuro definitivamente que agregan, suman a la historia de Marty McFly, que como bien mencionas, al final de la tercera película, que además es una película de vaqueros, Marty McFly demuestra que aprendió la lección al decir que no, al decirle no a la violencia y al tragarse su orgullo, un orgullo mal entendido, un orgullo machista, en el que él dice, pues piensa lo que quieras de mí. Si piensas que soy un cobarde, piénsalo porque yo sé que no lo soy. Y Marty McFly a lo largo de las 3 películas ha demostrado que no lo es, no es ningún cobarde, es un héroe en toda la extensión de la palabra. Simplemente al final de la tercera película se rehúsa a utilizar la violencia como medio de resolución de conflictos, y eso no lo vuelve menos heroico, eso no lo vuelve un cobarde, no lo vuelve menos valiente.
Y como bien mencionas, me parece muy interesante cómo a lo largo de estas 3 películas vamos viendo que en efecto hay ciclos viciosos que se repiten en las familias, y la familia de Biff Tannen siempre es violenta. La familia de Marty McFly siempre se ha ido metiendo en problemas por cobardía. Básicamente, George McFly fue un cobarde, y después descubrimos que el hijo de Marty McFly también está siendo hostigado, también está siendo violentado por un descendiente de Biff Tannen en el futuro. Entonces, Marty McFly es el elemento eh, transformador en su familia, tanto cuando viaja al pasado como cuando viaja al futuro, y como cuando viaja al otro pasado en la tercera película, a la época de los vaqueros. Marty McFly es un héroe transformador, es un héroe que va viajando en el pasado y corrigiendo cosas que están mal en su familia. Y a mí me resulta fascinante este juego que hacen en la segunda película, de que van al futuro, pero su viaje al futuro provoca que el abuelo de Biff Tannen regrese al pasado, a los años 50, le entregue este libro, esta revista de récords deportivos, que para Biff Tannen son predicciones, y son predicciones certeras y precisas. Y entonces, gracias a esto, Biff Tannen provoca que ahora el presente de Marty McFly sea un infierno, una situación, estamos viendo una situación distópica, en la que Biff Tannen es un magnate, y que se volvió millonario por este libro, gracias a este libro de récords deportivos. Entonces, es muy interesante cómo manejan estas paradojas espaciotemporales, de que si me voy al pasado y modifico esto, entonces ahora mi presente y mi futuro son de esta manera. Si yo regreso al pasado una vez más y rectifico, entonces todo vuelve a la normalidad, o todo es aún mejor. Y a mí me gusta mucho la tercera película, precisamente por todo este juego que hacen de las películas de vaqueros, de que Marty McFly ya ahora se hace llamar Clint Eastwood en el pasado, y que regresa a la época de los vaqueros con la misión de salvarle la vida a su amigo, porque lee en un periódico que su amigo murió en un duelo a muerte. Entonces, Marty McFly es una persona muy noble, es un héroe con un corazón de oro que viaja al pasado en la tercera película, y vemos cómo la vida de Emmett Brown toma un rumbo. Finalmente, en lugar de morir trágicamente, Marty McFly lo ayuda a que construya su vida, a que encuentre el amor, encuentre una familia, y entonces pues es paradójico y al mismo tiempo muy emotivo como Emmett Brown encuentra un futuro en el pasado, y de no haber sucedido este accidente, por llamarlo de algún modo, en el que Marty McFly viajó en la primera película al pasado, Emmett Brown nunca habría tenido este futuro feliz que paradójicamente lo encontró en el pasado. Entonces, este título que se llama Regreso al futuro, Volver al futuro, que es una paradoja en sí mismo. ¿Cómo vas a regresar al futuro? Pues tienes que viajar al pasado para poder regresar al futuro. Entonces, creo que el título es muy afortunado, porque nos habla de estas vueltas que dan los personajes para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, que sin lugar a dudas son geniales. Son 3 guiones perfectamente escritos, a los que no les encuentro defectos, y 3 películas formidablemente dirigidas por Robert Zemeckis, y que ya quedan
quedan para la posteridad y que afortunadamente yo pienso que si a estas alturas no hemos tenido un remake de estas películas, yo pienso que ya no lo tendremos. Gracias a los dioses del cine, así como no hay remake del Padrino, por poner otro ejemplo, de películas, de trilogías muy bien construidas que de ninguna manera tendrían que ser remitificadas o refilmadas o como le quieran llamar a los refritos cinematográficos, porque son obras perfectas. Y esos serían mis comentarios finales, Paquito. No, pues hay muchísimo que decir de estas películas, muchísimas anécdotas que han surgido. Es más, el presidente Ronald Reagan la adoraba y en alguna vez en un discurso utilizó la expresión del Dr. Brown. Dijo, where we are going, we don't need roads. Hacia donde vamos no necesitamos caminos. Y lo tomó de la película porque el día del estreno, cuando escuché el chiste que hacen sobre quién es presidente del futuro, Ronald Reagan, el actor, y quién es su secretario de Estado, Jerry Lewis, y él le encantó tanto que mandó a detener la proyección, a regresar el rollo y a volver a pasar la escena, porque estaba encantado Ronald Reagan con esa escena. Y montones de anécdotas más. Huey Lewis, que es uno de los que cantan canciones que fueron temas de la película Power of Love, y Huey Lewis sale en la película, hace un cameo y precisamente es el jurado de la escuela que le niega a Marty dar el concierto en el baile porque es muy escandaloso. Y también aparece Flea de los Red Hot Chili Peppers en la 3, la hace de Needle, y en la 2 hace de Needle grande. Y también sale en un papel pequeñísimo y cuando apenas era un niño chiquititito, Elijah Wood, en una escena en el futuro jugando Gunsmoke, el juego de Nintendo. Por cierto, ya tengo el dato correcto, la serie de televisión en la que estaba Michael J. Fox se llama Family Ties. Quería aclararlo porque no quería que se quedara esa mancha en mi currículum. Y bueno, es una serie que nunca terminaríamos de decir tantas y tantas y tantas anécdotas que se cuentan de ella. Yo quiero despedirme mandándole como siempre saludos a los sospechosos comunes de siempre, a Carolina, a la que siempre le dedico mis programas porque gracias a que ella me deja estar aquí puedo grabarlos. Le mando saludos a Fernando Rivero, a Román y a los amigos Pentoches, ellos saben quiénes son. Le quiero mandar también un saludo a los multis, que ellos también saben quiénes son y que ya nos han estado escuchando últimamente, y a todas las personas que constantemente nos comentan, a Abraham, por supuesto, que nos hacen el favor de escucharnos y de darnos propósito para que podamos seguir haciendo estos programas. Somos muy felices haciéndolos y nos alegra también que a ustedes les guste escucharnos. No me da ni el cerebro ni el tiempo para agradecérselos a todos uno por uno, pero sepan que estamos muy felices y agradecidos y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!